Definitivamente con Jairo Aristizábal Rosa. Definitivamente. A todas, a todos, un saludo lleno de amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado, es más, hasta convertirte en el propio amor. Hoy nos han abierto la Casa Arzobispal de Santiago de Cali, y en ella Monseñor, el señor arzobispo de esta ciudad, que está diciendo cosas muy importantes, como debe ser. Él es pastor de la Iglesia Católica y está diciendo cosas muy importantes en lo que nosotros hemos denominado unas realidades sociales. Monseñor, bienvenido, muchas gracias por atendernos acá, por recibirnos. Monseñor, la ciudad de Santiago de Cali ha hecho en los últimos 2-3 meses unos eventos muy importantes, como Juegos Mundiales, ahora acaba de pasar el encuentro de mandatarios afro, también un encuentro del Pacífico, en fin. Pero estamos ahí, inmersos en la ciudad que conocemos, de los extramuros, de las cosas de Cali. ¿Usted cómo la percibe? ¿Cómo la ve después de esos eventos? Primero que todo, gracias por estar aquí, Jairo, por la bella introducción que ha hecho a su programa sobre saberse amado. Como pastor de la iglesia en Cali, vivo los contrastes cotidianos entre lo que es la comunidad, la gente allá en los barrios, en las parroquias, en veredas, y lo que es también la movilidad urbana y las situaciones de una ciudad que ya va acercándose a los 3 millones de habitantes, de una zona metropolitana compleja. Yo creo que Cali ha logrado ganar mucho en estos últimos meses con la terminación de las megaobras, y hay un ambiente optimista sobre la ciudad mirada en su globalidad, en su totalidad, en su proyección futura, en el Pacífico y hacia el mundo. Pero realmente que también se siente una ciudad muy sectorizada, muy separada poblacionalmente por su gran composición étnica, su problemática social, sobre todo porque mucho adolescente y joven van quedando excluidos de un hogar, excluidos de la educación, excluidos de la construcción de una sociedad, de la paz, de la convivencia, y van aumentando mucho los fenómenos de violencia, de droga, de desorden en la vida de personas jóvenes, y va creciendo esa economía ilegal que lo asusta a uno. La economía ilegal puede ser más grande que la legal. Monseñor, ese es un asunto supremamente interesante el que usted trata, y es una realidad social no de ahora, coyuntural, sino de hace mucho tiempo. Y usted dice, yo lo interpreto, pues la otra Cali, por ejemplo, Agua Blanca, ¿no? Las laderas, en fin, sí. ¿Qué hacer, Monseñor? ¿Estamos haciendo algo en realidad para esa población? ¿Usted lo ve así? La institucionalidad, y cuando digo ello digo gobierno, departamento, estado, iglesia, ONGs, en fin, todos los que creemos tenemos una responsabilidad. Nosotros como periodistas estamos haciendo algo para que haya la equidad necesaria, la justicia. Hay acciones muy significativas. Yo menciono, por ejemplo, Jumbo, y alabo el esfuerzo de las autoridades actuales, aliados también con la Iglesia, para abrir esos espacios de respeto a la vida, no sin dificultades, en esos barrios de esta ciudad que hace parte de la zona metropolitana y de la arquidiócesis. Y se va logrando. Hay índices que se han ido cambiando, pero falta una acción mucho más vigorosa en donde se unan Estado, empresariado, medios de comunicación y las poblaciones mismas organizadas en cada sector, las instituciones, de manera que se requiere
articular muchas fuerzas, yo diría incluso las cárceles, porque las cárceles tienen un papel muy grande que cumplir dentro de las ciudades. Hay gentes que desde hace muchos años vienen trabajando en el distrito de Agua Blanca con procesos bien interesantes que ahora pueden ser actualizados o replanteados. Y hay esfuerzos institucionales del municipio con programas como los territorios de inclusión y oportunidades, etcétera. Pero yo sí creo que el tema institucional, lo que es como el sistema general de gobierno de estas ciudades requiere una revisión. Monseñor, quedo muy preocupado, pero como comunicador le advierto que esa preocupación la he tenido siempre, en el sentido, no sé si usted la comparte, porque es lo que deduzco de lo que usted ha dicho. Yo creo que nos falta unión, porque hay, me parece a mí que unas fuerzas dispersas, como usted dice, yo creo que si nos entrelazamos todos, el Estado, los medios de comunicación, las ONG, las personas con entidades que están haciendo cosas en favor, pues creo que el asunto social se podría ver más fácil, o podemos tener un objetivo, un norte, pero creo que estamos dispersos. ¿Le entiendo bien, monseñor? Sí, usted capta la dirección. Yo creo que se busca la unidad en torno a caudillos o a grupos en forma electoral. Monseñor Darío, perdón, ¿esto ya no es mesiánico? No sí, ese es uno de los temas que afligen mucho, digamos, la cohesión social, porque nuestras sociedades, nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros departamentos se dividen terriblemente en torno a las fechas electorales, que tristemente pues son tan cercanas, y no alcanza un periodo de gobierno a comenzar a organizar algo serio cuando ya todo el mundo está trabajando con mentalidad electoral. El Valle del Cauca y Cali sufren mucho esa división electoral. Si todo ese esfuerzo que ponemos para tratar de unir gente en elecciones lo direccionáramos de una manera integral para tratar de unir gente en la construcción de ciudadanía, de convivencia, en los aportes solidarios, a rescatar a mucha gente del desempleo, de la indigencia, de la drogadicción, seguramente que la ciudad iba encontrando opciones como más compartidas, que no sean 20 ciudades en una, sino que sea una ciudad en 20 sectores. Nuestro invitado, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, el arzobispo de Santiago de Cali. El tema lo hemos denominado realidades sociales. Estamos en Definitivamente con Alma Social. Pues aquí hay una ventana de comerciales y ya regresamos. Definitivamente la mejor manera de prevenir incendios forestales e incendios estructurales en la ciudad es con el autocuidado. Invitamos a toda la ciudadanía para que se abstenga de hacer cualquier tipo de quemas en las zonas de ladera, en zonas contiguas a bosques, abstenerse de quemar basura, residuos sólidos, abstenerse de hacer fogatas, quema de pastizales por cualquier motivo. Es de la única manera que nosotros podemos preservar nuestro planeta. Definitivamente la prevención sí paga. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali está presto para ayudarte 365 días del año, 24 horas del día. Definitivamente. Definitivamente. Definitivamente el periodismo es una profesión oficio que se encarga de compilar y producir noticias para mantener informada a la comunidad. No basta con estudiar periodismo, hace falta mucha práctica y sobre todo mucho rigor. La dificultad de esta profesión radica en buscar un enfoque apropiado para orientar a la comunidad. Definitivamente. Y regresamos con el Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, arzobispo de Santiago de Cali. Señor, dada su experiencia, perdone que en este momento no recuerde cuándo usted se ordenó, sé que nació en Valparaíso, Antioquia. Dada su experiencia y con relación a lo que estábamos tratando anteriormente, esas realidades sociales, fundamentalmente usted cree, ¿dónde es el meollo de nuestra cuestión de inequidad, de injusticia? ¿Dónde está centrada, monseñor? Yo creo que el núcleo fundamental será siempre la conciencia de las personas y la conciencia colectiva, ciudadana. Y por eso descuidar la formación de la conciencia de las personas es muy grave. Eso significa que ha habido
descuido en el tema fundamental de la educación, pero al mismo tiempo para la convivencia es fundamental un buen sistema de justicia, en donde la justicia no son solo normas, leyes y policías, sino en donde el sistema es oportuno, eficaz, digno. Ya llevamos educación y justicia, que son pilares para avanzar. Y yo creo que participación, la gente no puede simplemente reducirse, hacer la cola para ir a votar o hacer la cola para ir a recibir familias en acción u otra cosa. La gente necesita dejar de ser una cola y volverse protagonistas, organizarse para construir la convivencia en cada sector, en cada barrio. No organizarse para ser informantes y para sustituir la fuerza pública o prolongarla, sino para ser ciudadanía que en su propio territorio construye la paz. Entonces esas tres cosas son muy importantes en una sociedad: educación, justicia y participación. Monseñor, ¿usted diría que educación es igual a la revolución que necesitamos? Educación es fundamentalmente poner las bases para que un ser humano se conozca, se estime y se autocontrole, así no tenga los controles de la familia o de la sociedad. Para que un ser humano tenga ideales y tenga una comprensión cada día más total de su propia vida y muerte, porque sin un sentido de vida y un sentido de la muerte, los seres humanos no sabemos a qué dedicarnos, nos dedicamos a lo que los instintos nos den. La educación es fundamentalmente también un arte de diálogo, de respeto, de tolerancia y de aprecio por lo diverso. Es construir. Y por eso hay que sacar, eso dice la palabra educar, educere, sacar de adentro de cada persona lo mejor que hay en ella. Y tenga la certeza de que toda persona es buena y tiene mucha bondad, pero no la hemos sabido explotar. Ahí está el asunto. Monseñor, ahora que hablamos de educación y como estamos frente al pastor de la Iglesia Católica en esta zona, los colegios que la arquidiócesis domina u orienta mejor, guía, ¿cómo van? Sí, ese es un trabajo en el que yo considero fuerte a la Iglesia Católica en Cali, porque ha aportado mucha educación en sectores difíciles. Por decirle, las comunas, la comuna 21 creo que es, yo no soy muy bueno para los números, donde queda la sede Compartir, la ciudad de la Compartir nuestra. Y las comunas del distrito, nosotros llegamos a tener hasta por comuna 15.000 estudiantes, es decir, hay unos 38.000 estudiantes en total servidos por la arquidiócesis en esos sectores. Y además la universidad, acabo de abrir la seccional de la Universidad Católica en esa comuna Compartir. Repito, creo que es la comuna 21, en donde tenemos ahí alrededor de unos 12 colegios, de donde salen alrededor de 3.000 bachilleres cada año y no pasan 100 a la universidad. Es que la crisis es bien grave en ese sentido, no solo en cuanto a cobertura, acceso a la educación, no hay acceso a la educación superior, acceso gratuito, acceso, permanencia en la educación, hay mucha deserción, calidad de la educación y sobre todo pertinencia a la educación. Mire usted, acceso, permanencia, calidad, pertinencia. Para hablar de términos técnicos de educación, pero el tema educativo es bien fuerte y el país tiene que pensar que si queremos salir adelante hay que comenzar por la educación ciudadana otra vez, que al principio era el catecismo de Astete y la historia sagrada, ahora ya tenemos la Biblia, cada uno la entiende a su modo. Y la cívica. Era la urbanidad de Carreño, sí, que daba las relaciones humanas, y la cívica de Cortázar. Sí. Eso se dejó y no se puso otra cosa. Ahora, ¿qué vamos a poner para formar al ciudadano? Monseñor Darío Jesús, pero me queda esta duda que quiero que usted la aclare frente a los televidentes del Canal 14. Sí, usted me habla de 38.000 niños estudiando, adolescentes, en fin, pero esa es cobertura.
y calidad y formación humana. Aporta mucho la iglesia a la convivencia en esos sectores, lógicamente que frente a las fuerzas de economía ilegal, valga decir, compraventa de barrios, dominio de los territorios a partir del actor armado, valga decir extorsión, comercio de armas, bueno, todos estos fenómenos urbanos de violencia que se atacan solamente desde policía o algunas veces ejército, o que van generando en la gente la idea de, entre comillas, estados paralelos. En cada barrio hay un estado, en cada sector rural una fuerza armada es un estadito que Es como unos guetos. Son unos sistemas de poder, y esos sistemas de poder la gente los identifica como incluso positivamente. Dice, es que ellos son los que nos cuidan el barrio, o es que ellos son los que nos protegen esta zona de la minera, en las veredas, o los que impiden que a nosotros nos saquen de aquí los mineros o nos tengamos que ir. Entonces, el vacío del Estado, porque Colombia tiene gobiernos, pero no tiene mucho Estado. Eso es bien grave. Por eso digo, cuando hay educación, cuando hay justicia y cuando hay ciudadanía que participa y construye, el resultado lógico es Estado, no solo gobiernos. Sí, soñemos un poco, monseñor. En un instante, porque me dicen que vamos a abrir entonces nuestra ventana comercial y continuamos desde la Casa Arzobispal con Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía. Definitivamente el arte transforma a los seres humanos y es una herramienta social maravillosa que construye paz, amor y vida, calidad de vida. Especialmente la danza te obliga a entregarte a ti mismo, a revisarte a ti mismo, a autoidentificarte con sus sentimientos, con tus pasión y proyectársela a los demás. Definitivamente el arte de la danza es grande. Definitivamente el periodismo es esa profesión que solamente pueden ejercer aquellas personas que sienten pasión por la denuncia, por la justicia social, que sienten pasión por ayudar al otro, por darle voz al que no tiene voz. Definitivamente. Bueno, y continuamos en la Casa Arzobispal con Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía. Monseñor, yo no sé por qué ahora cuando en el segmento anterior, yo no sé por qué me fui hasta Valparaíso. No tengo la oportunidad de conocer Valparaíso, Antioquia. Pero cuando usted a través de la entrevista me ha hablado como ausencia de Estado, fíjense aquella Colombia, ¿no? Aquella Colombia que teníamos hace años, y yo recuerdo que era prácticamente como una majestad en cualquier pueblito. Vea, era el maestro, el policía, el sacerdote, había una oficina de correos y no sé, como el que padre de familia. y el padre de familia, pues, y la familia aquella tradicional, que bueno, eso es otro tema, ya cambió, pero digamos, era eso. Ese fue mi pueblo, Valparaíso. No, y eso es lo que yo también viví mucho. Tal cual, ese era mi pueblo, y había una población campesina y una población pueblerina, urbana, muy unidas. Los campesinos veníamos y nos hospedaban los del pueblo, traíamos nuestros productos y se vendían en el pueblo y comprábamos las cosas que nos hacían falta del campo. Mi papá nació ahí en el Palmar, donde nació Rafael Uribe, precisamente, una de las veredas de Valparaíso. Gran reformador, Rafael Uribe. Gente que pensaba Sí. en el país. Sí. Sí. De aquella gente ya no hay hoy, aquella Rafael Uribe, Rafael Núñez, digamos. Hay otros Uribes. Pero, ¿y esos otros Uribes a usted le gustan o no le gustan? Hombre, lo más grave aquí es que la mirada hacia las realidades que tenemos que construir entre todos todavía sigue siendo muy miope. Desafortunadamente. Visión, no tenemos ni una visión como cortoplacista, ¿no? No hay. Sí, el mismo planteamiento
frente a los conflictos armados que tiene el país ha sido muy dogmático, tanto de parte de los subversivos como de parte de quienes han dirigido el aparato del Estado. No ha faltado conciliación. Entonces, ahora, por ejemplo, se habla de la paz, con el riesgo de que también quede absorbida por el cortoplacismo que tú dices, el de las elecciones. Monseñor Darío de Jesús, ¿usted cree en este proceso de paz? ¿Se está llevando bien? ¿Usted cree que puede ser un lenitivo? Porque, a ver, perdone que yo le adelante y le diga algo como ciudadano, simplemente que yo creo que eso no es todo, o sea que el post, lo que vamos a manejar después de del post conflicto, digamos, y todo, pues estamos, yo no sé, yo veo como muy crudo, como que eso no es solamente eso, porque nos quedan otras cosas muy graves. Tienes mucha razón. Cuando hablamos de paz, por lo general, creemos que es ausencia de guerra, de conflicto, o que es apaciguamiento, debilidad, como acostumbra alguno decirnos a los pacifistas. O creemos que es justificar la guerra y nos tenemos que acabar y aniquilar al contrario. Esos planteamientos olvidan que la paz es precisamente la ética de una sociedad. Y cuando no se asume el discurso de la paz en una forma auténtica y no lo asumen nuestros dirigentes, es porque le están haciendo el quite a la ética. Ahí es grave. Y ahí caemos en el problema más grave de una sociedad, de la corrupción en lo público. La ética es esa manera de ir construyendo precisamente la conciencia, la dignidad, la convivencia, de ir superando la indiferencia y el echarle siempre la culpa a otros de los males. Entonces, la paz es una ética que va haciendo que la sociedad se regenere continuamente. Haber abandonado el camino de la paz en Colombia significó haber abandonado la ética y generalizar la corrupción más bárbara en el uso incluso del poder del Estado, que llegó a exageraciones, a un crecimiento desmesurado en la fuerza pública, a los falsos positivos. Monseñor, ¿y cuándo abandonamos eso? Yo espero que estemos saliendo. Yo creo que la mesa de La Habana, la mesa que se abrirá muy pronto con la ayuda de Dios, con el ELN y el reducto que queda del EPL, la mesa que tendremos que abrir con las cabezas de esas estructuras delincuenciales que llaman bandas criminales y paramilitarismo. La mesa que tendremos que abrir con los empresarios que muchas veces le prendieron velas a Dios y al diablo a la vez. La mesa que tendremos que abrir con todos esos sectores políticos que tratan de manejar electoralmente el país y ya lo han agotado, lo han llevado al estado en que nos encontramos. Esa mesa de reconciliación nacional hay que abrirla. Y a mí me parece que La Habana y las mesas de diálogo entre gobiernos e insurgencias pueden ser un inicio, una cuota inicial buena para un diálogo social y para un diálogo político que reestructure la sociedad colombiana. Monseñor, le dejo esto allí en punta para comenzar el otro segmento porque nos vamos a ir a comerciales. Pero ¿cómo hacerlo si en la participación ciudadana, que se supone que es la democracia a través de unas elecciones, la abstención en Colombia llega al 80%? Estamos con Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía en la Casa Arzobispal. Definitivamente, este centro de desarrollo empresarial prospera, es uno de los emprendimientos fuertes y berracos que tiene la ciudad de Cali, y en estas fotos que hicimos tratamos de mostrar la variedad de personas que van a acceder y a tener los beneficios de este centro de desarrollo. Hay gente de todas las razas, colores y especies, todas personas que van a beneficiarse y de alguna manera van a encontrar en este centro una manera de buscar un camino de desarrollo. Definitivamente el plan para realizar todos los fines de semana y durante la semana es visitar el Museo La Tertulia, por su exposición permanente de la colección, las exposiciones temporales de los artistas más importantes de la plástica nacional e internacional y por su programación de cine independiente en la Cinemateca. Visítennos en www.museolatertulia.com para conocer nuestra programación y no perderse este plan caleño definitivamente. Y regresamos con Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía.
aquí en la Casa Arzobispal. Nos hemos sentido bien. No vayan a tomar esto como un sesgo, lo que voy a decir, sino que aquí uno siente como una paz, una cosa muy, muy bonita realmente. Me imagino que en otras iglesias pues también, ¿no? Pero pues bueno, es lo que puedo advertir aquí como ser humano o como periodista. Monseñor, me dijo algo usted realmente importante y yo quiero preguntarle sobre la manera que cada vez es peor, como estamos eligiendo alcaldes, gobernadores, presidente, representantes a la Cámara y todo, con una abstención de la ciudadanía del 80%. Entonces, ¿qué estamos eligiendo allí? Ciertamente que ese fenómeno de apatía y muchas veces de voto cautivo es una expresión de la falta de ciudadanía y la falta de propuestas que reflejen a la población. Yo creo que hay que iniciar un proceso de ciudadanía y estoy proponiendo la cédula de la paz, que la cédula de ciudadanía se convierta progresivamente en una cédula de paz mediante la inducción a toda persona a procesos de reconciliación, a procesos de educación mínima para la vida ciudadana, a procesos que inicien realmente a la cultura de la paz. ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? Y eso significaría que el ciudadano entienda que la cédula no es solo cuando puede ir a votar y de pronto le dan el papelito de que dice sí, votó y eso le da algunas ventajas, sino que la cédula es un compromiso que tiene él consigo mismo, con su conciencia, con su país, con la población en donde vive, con su familia. Entonces, a mí me parece que el problema no son las elecciones, sino el electorado. Y lógicamente es el electorado el que va a decir cuándo pasamos a través del voto en blanco o cuándo pasamos a través de otras formas de expresión a exigir buenos candidatos y buenos programas. Sí. Monseñor, me llama la atención poderosamente y esa es una propuesta pues muy novedosa. Pero, Monseñor, ¿es más que todo un simbolismo o usted eso piensa políticamente manejarlo para que a través de la registraduría, no sé, tenga un adjunto la cédula o cómo es? Es una propuesta en la que todos pueden participar. Sí. Todos tenemos una cédula de ciudadanía. ¿Cómo no? Claro. Pero esa cédula nos la dan porque cumplimos 18 años. Sí, sí. Y nos sirve para algunas cosas, lógicamente. Sin esta no podemos entrar, por ejemplo, a tomar un avión. Pero esta cédula debe ser, como en toda cultura, el final de un proceso de inserción en la sociedad, el final de un proceso de iniciación a la propia cultura, a la propia ciudadanía. Eso podría ser lo que se puede llamar una educación básica, obligatoria para ser ciudadano. Nosotros lo que estamos proponiendo es que iniciemos, por decir algo, con 8 saberes espirituales para la paz, que los hemos aprendido de una fundación española, nos ha venido a compartirlos acá, Baketik, que significa ética como paz en el País Vasco, después de ETA. Opa, bueno, qué bueno. O sea que allá van adelantaditos ya. Van adelantaditos, entonces nosotros vamos encontrando que hay pedagogías para formar al ciudadano hacia la paz, que nosotros las podemos aprovechar aquí y aprender mucho de ellas. Entonces, nosotros estamos iniciando con las fundaciones educativas de la arquidiócesis y con la Vicaría de Reconciliación y con la Comisión Interurbana de Reconciliación, la CIUR. Estamos organizando este programa Cédula de la Paz, que se lo he propuesto, por ejemplo, a Fran Per del gobierno que está allá en las negociaciones de La Habana, y a otros. He dicho, hombre, vinculemos a la ciudadanía colombiana a este proceso, pero no simplemente porque aplaudan, refrenden o no refrenden, sino porque participan y se comprometen a ser gestores de paz, no nos dé miedo. Esa es la idea. No. Vuélvase la cédula de ciudadanía una cédula de paz. ¿Y el señor Frampel qué le dijo? Le llamó mucho la atención. Espero que algún día podamos entre todos decir cómo sería ese proceso de la cédula de paz en Colombia.
Monseñor, me quedó llamando mucho la atención lo de la Fundación POS allá en el País Vasco, después de la ETA, y esos 8 principios. ¿Usted los recuerda básicamente? Le voy a decir los principales. El primer principio se llama aceptar los propios límites. Y es que cada persona tiene que ser consciente de sus propias limitaciones y asumirlas, eso es. Claro. El segundo principio es el de la gratitud, el agradecimiento. Una persona tiene que partir de lo que tiene y vive y ser agradecido, porque ahí no, donde hay ingratitud ya no tenemos nada. Sí, completamente de acuerdo. El tercer principio es el de la escucha. Escuchar la propia conciencia, saber escuchar a los otros, escuchar incluso la voz de Dios, la voz de los hechos en la vida. La escucha es un principio bien importante. El cuarto principio es el del diálogo. ¿Cómo aprender a dialogar? El quinto principio es el de la empatía. ¿Cómo educarse para la empatía? El sexto principio es el de la paciencia. Y así podríamos decir, el séptimo principio Monseñor, es el del amor. Monseñor, perdone, usted me dirá y usted me corrige, es igual a un mensaje que yo tengo de San Francisco de Asís, en la oración de la paz. Claro. Señor, hazme un instrumento de paz. Ese es el camino. Pero eso convertido en saberes y en pedagogías, para que ese mensaje que es cristiano, que es de las bienaventuranzas, que es el Evangelio, se vuelva un saber ciudadano. Eso fue lo que hicieron en Paquetique, en España, en el País Vasco, lo que están haciendo y lo que están compartiendo con nosotros aquí en Cali. Hace poco tuvimos un encuentro con más de 500 personas sobre esto. Monseñor, ¿y por qué eso no se conoce, eso por qué no va en un titular de prensa de primera página? Bueno, nos puede faltar a nosotros más trabajo mediático, pero lo importante es que se está haciendo y que estamos proponiendo pedagogías de ciudadanas de paz. Monseñor, perdón que cambie así abruptamente, porque le quiero preguntar por algo que yo conozco y he estado muy cercano. Por ejemplo, el banco de alimentos que maneja la arquidiócesis, ¿cómo va? Esa es una obra que inició Isaías Duarte Cancino, el inmolado arzobispo, a quien ustedes han visto en una de esas fotos que está aquí en el primer piso de la curia, y que hoy en día atiende casi 300 instituciones que acogen personas muy pobres, muy vulnerables, sobre todo ancianos, enfermos, y distribuye no sé cuántas toneladas de mercado, que tiene también un banco de ropa en donde muchas mujeres aprenden a responder a esta necesidad con muy pocos elementos, un banco de libros. Es una institución que necesita mucha más solidaridad del empresariado, de la sociedad, pero que está siendo bien llevada, que ya logró superar sus estados deficitarios y que ahora se está proyectando muy ampliamente a la ciudad. Ojalá nos puedan apoyar muchísimo. Gracias a todas las entidades, sobre todo las grandes superficies, los mercados, los productores que nos apoyan, y a una junta de lujo, una junta de empresarios que acompaña este banco de alimentos. Monseñor, Samaritanos de la Calle. Samaritanos de la Calle es también una obra insignia de la arquidiócesis, dirigida por el muy apreciado padre José González, y atiende al ciudadano de la calle, al hombre y la mujer de la calle, previene esa situación de la población que vive en las calles, ofrece centros día para el aseo, la comida, etcétera, tiene centros de escucha y involucra a la ciudad en un proceso educativo que se hace sobre todo los martes, llevando a la gente, hombres y mujeres que vienen de distintos sitios de la ciudad, van a Santa Rosa y en la noche salen con el padre José y con los samaritanos de la calle a conocer esa realidad terrible del mundo de los indigentes y así ir educando la conciencia social. De manera que me parece una obra que es bien importante en la ciudad. Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, aquí en la casa pastoral, en la casa arquidiocesana. Estamos en Definitivamente, ya regresamos. Es su casa. Definitivamente el gran drama de la literatura colombiana
tiene que ver con la enfermedad y ocaso de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Creemos que con él realmente se va la gran literatura colombiana. Tenemos muchos nuevos exponentes, nuevos géneros, nuevas temáticas, pero la figura de García Márquez entierra la mejor época, tal vez la dorada de nuestras letras. Yo creo que van a pasar muchos años, quizás hasta un siglo puede ser, antes de que aparezca una pluma que pueda conmover no solamente los cimientos de la literatura nacional, sino del mundo. Así será definitivamente. Definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Definitivamente, es mejor la paz que la guerra. Definitivamente la paz es el sueño de los colombianos, un poco esquiva, pero la paz, como lo dijo el gran sabio Lao Tse en la China, en realidad nace en tu propio corazón. Si hay paz en el corazón de cada colombiano y paz en cada familia, habrá paz en la patria. Entonces, dejemos que el gobierno haga su cometido, pero cada uno de nosotros pregúntese, ¿hay paz en mi mirada, en mis palabras, en mis acciones? Si tú te conviertes en un sembrador de paz, Colombia soñará no con una paz lejana, sino con una paz real para ti y para todos nosotros, definitivamente. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no. Bueno, monseñor, estamos en el último segmento y esta es el colofón y nosotros le decimos humanizando. Entonces, ponerle como piel a la entrevista. Monseñor, ¿usted ha perdonado? Comunico el perdón de Dios continuamente. Sí. Monseñor, ¿la confesión se ha perdido? ¿Por qué razón sigue siendo un sacramento válido ir del sacerdote y uno decir sus pecados? Porque hay que recomenzar. No somos hombres lineales. Tenemos caídas y hay que levantarse y rehacer los compromisos. La confesión te permite eso, rehacer tu gracia de bautismo. Claro. Monseñor, le pregunto por el Papa Francisco. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo ve? Es el regalo del Espíritu de Dios para estos tiempos. El líder que necesitaba la Iglesia y la humanidad. Monseñor, perdón por esta pregunta un poco fuerte, pero quiero decírsela y la tomo del escritor Héctor Abad en el periódico El Espectador, hablando de que pues él es argentino y que los argentinos son muy prepotentes, muy orgullosos y que de pronto, que en el siglo XVIII se decía que jesuita era igual a hipócrita. La prepotencia y el orgullo van es con el prejuicio de que hace gala el escritor. Monseñor, los titulares de los periódicos abarcan mucho el nombre de Nelson Mandela. ¿Qué significa para usted Nelson Mandela? Luther King y Nelson Mandela son un símbolo de la superación del concepto de raza para que nos quedemos en la experiencia de especie humana igual en dignidad. Sí. Monseñor, ¿cómo ve usted el gobierno de Juan Manuel Santos? Ambiguo, no se define en su propia identidad. Como decía alguien, le falta marca propia. ¿Y cómo ve usted el regreso de Uribe a un Congreso? Mejor causa una paz a fondo que una guerra sin fin. Muy claro. Monseñor, ¿cómo ve usted al alcalde Rodrigo Guerrero? Un hombre de experiencia y con voluntad de hacer las cosas en un medio que requiere mucho más. Al gobernador Ubaymar Delgado. Me parece que la buena voluntad produce resultados, pero no alcanza a responder a lo que significan los desafíos del Valle del Cauca. Su reto, su meta como el hombre guía espiritual, como el pastor de la arquidiócesis de Cali, ¿cuál es? Fundamentalmente hacer de la iglesia un espacio
para que nos encontremos todas las gentes de Cali, del Valle, y para que le ayudemos a Colombia a reconstruirse también desde el pasivo. Monseñor, para usted, ¿qué es el amor? Es la fuerza que nos ha creado, que nos ha redimido y que espero nos reúna superando discriminaciones y diferencias. Muchísimas gracias desde mi corazón por habernos atendido aquí en la Casa Arzobispal. Con mucho gusto. El Señor nos sigue ayudando en su labor periodística, que es muy buena. Muchas gracias. Bien. El amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado, es más, hasta convertirte en el propio amor. Definitivamente con Jairo Aristizábal Rosa. Definitivamente.